Hemos hablado la vez pasada sobre el llamamiento eficaz. No sé si ustedes recuerdan esto, pero hemos dicho que hay dos tipos de llamado. ¿Verdad? Dios nos llama a través de dos formas. Una forma interna, que se conoce como eficaz, cuando toca el corazón directamente, y otra forma externa, cuando escuchamos la palabra de Dios, y eso es un proceso en la vida. Hay muchas ocasiones que este llamado externo lo tenemos por mucho tiempo hasta que llega el llamado interno, que es el llamado eficaz. Y entonces también hemos dicho que nosotros, hijos de Dios, fuimos elegidos en la eternidad, y todos los que fuimos elegidos en su tiempo, dice el catecismo, la confesión de fe, perdón, en su tiempo Dios va a llamarles. Y hasta ahí quedamos. Pero también hemos dicho que hay momentos en nuestras vidas, momentos en la vida, donde hay personas que están escuchando el Evangelio por años, por toda la vida, pero lastimosamente nunca llegarán a ser llamados eficazmente por una sola razón. ¿Por cuál razón? Que no tiene nada que ver con ellos, ¿sí? Sino que todo tiene que ver con la elección, ¿verdad? También dijimos y hablamos sobre los bebés, los infantes que van a morir siendo infantes. ¿Qué pasa con estos niños chiquitos que mueren? Dijimos que ellos no es que son angelitos, ¿verdad? ¿Por qué? Todos nacemos con nuestra condición de pecado. Desde que somos concebidos, tenemos el pecado. Esa es nuestra condición. Y cuando ellos van a morir, desde luego hay una promesa de Dios a Abraham, y una promesa para la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Dice que Dios tiene gracia en aquellos que son elegidos, aun si son infantes. Y los hijos de los creyentes tienen una garantía, decía, ¿no?, de que sus hijos estarán con el Señor. Garantía. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la justificación, y voy a tratar qué es la justificación, quiénes son justificados y cuándo son justificados. ¿Qué es la justificación? ¿Quiénes son justificados y cuándo seremos o somos justificados? Y todo eso vamos a ver en este periodo, en este proceso. Hay un asunto que es importante acerca de la justificación, hermanos, y es el tema que nosotros hemos leído la semana pasada acerca de Romanos 8. Y quiero que no pierda de vista el texto de Deuteronomio, y quiero que vayamos otra vez al libro de Romanos, capítulo 8. Hemos leído por dos ocasiones, 2 domingos, este texto, Romanos 8, versículo, desde el 28 voy a leer algunos versículos ahí. Romanos 8 dice la palabra del Señor: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hablamos del llamado la vez pasada. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Mira el proceso, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nosotros decíamos que la justificación nunca está sola como algo aislado al proceso de la salvación, sino que la justificación es un paso más en la cadena dorada de la redención de Cristo.
Es un paso más en la cadena dorada de la obra redentora del Señor Jesucristo. Lo que nosotros conocemos, y lo dije la vez pasada, lo que nosotros conocemos como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Que yo lo mencioné y posiblemente usted se recuerda muy bien de esto, o tal vez no se recuerda. Pero le voy a repetir, y creo en algunas ocasiones voy a repetir el orden de la salvación para que usted vaya memorizándolo, por favor, ¿ya? Entonces, usted tiene que estar muy atento a este orden de la salvación y los pasos que van a suceder durante este proceso. ¿En dónde comienza esta cadena dorada que se dice, o este orden salutis? ¿Dónde comienza? Comienza en la elección, ¿verdad? ¿Y cuándo es la elección? Antes de la fundación del mundo. Primero, todos hijos de Dios, antes de ser llamados, y no es casualidad, yo pasaba por una iglesia y de casualidad entré a la iglesia y me convertí al evangelio. No es una casualidad el hecho de que usted fue llamado, sino que ya estaba en el plan redentor de Dios desde la eternidad. Él ya había elegido a usted. Entonces, por eso le llamó. Primero, entonces, somos elegidos. Luego, somos llamados. El Señor en el tiempo nos llama. Nos llama para ser sus hijos. Y hablamos del llamamiento eficazmente. Porque muchos pueden decir, yo soy llamado. Pero el llamado tiene algunas sucesiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros somos llamados eficazmente, somos regenerados. Tenemos un nuevo nacimiento. Esa es la idea de regeneración. Un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas. Inmediatamente al llamado, regenerado, automáticamente Dios va a proveer a nosotros fe y arrepentimiento, ¿verdad? No es que primero tenemos fe y por la fe busco a Dios. Ojo, somos llamados, regenerados, cambio de vida, cambio de corazón de piedra a corazón de carne, y entonces recibimos la fe. Si tenemos conciencia ya para arrepentirnos por nuestros pecados. Después de eso, somos justificados, y eso vamos a ver esta tarde. ¿Qué significa la justificación? Una vez que somos justificados, justificación es que somos declarados justos delante de Dios. Una vez que nosotros somos justificados, tenemos y gozamos todos los derechos de Dios, porque pasamos a ser hijos de Dios. Y ojo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos, somos hijos ahora. Entonces, justificación, tenemos los derechos como hijos, es decir, que somos adoptados como hijos de Dios. Y entonces, en ese momento, llamado, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, es en un solo momento, ¿verdad? Una sola vez. Ahí viene, ahí está. En un solo momento ocurre todo eso. Y empezamos desde allí un proceso. ¿Y cómo se llama este proceso? Santificación. ¿Verdad? Que es lo que vivimos nosotros toda la vida hasta el día de nuestra muerte. Entramos al estado de gloria, la glorificación. Empezamos en la elección, en la eternidad, terminamos en la eternidad. Elección, llamado, regeneración, fe, justificación, adopción, santificación y glorificación al final de nuestra vida. Son los pasos. Próxima semana les voy a tomar esos pasos. ¿Ya? Entonces, hermanos, vamos a leer el artículo 1, nuestra confesión de fe. De nuestra confesión de fe. Página 101, acerca de la justificación. ¿Qué dice de la justificación? A quienes Dios llama eficazmente,
también los justifica gratuitamente. Y hemos leído Romanos, ¿verdad? A quien predestinó, a este también llamó, y a los que llamó, a este también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No mediante infusión de justicia en ellos, no que yo tengo que hacer algo, no por mi justicia, sino mediante el perdón de sus pecados y contando y aceptando sus personas como justas. No por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Usted y yo no, nada que ver. No podemos hacer nada, sino todo por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia propia, sino que imputándoles, dándoles, poniéndoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Ellos le reciben y descansan en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no tienen de ellos mismos, pues es un don de Dios. ¿Qué es la justificación? La justificación, queridos hermanos, es una declaración legal de absolución, dice el diccionario. ¿Sí? Justificación, declaración legal de absolución, es decir, de absolver. Y eso es lo que nosotros leemos en el libro de Deuteronomio. Vamos, por favor, a Deuteronomio 25, el texto que hemos leído esta tarde. Deuteronomio 25. ¿Ya? Entonces, leemos el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán, esto es la justificación, absolverán al justo y condenarán al culpable. Y mire lo interesante, cuando usted lee el capítulo 23, 24 y 25, está hablando de algunas leyes generales, algunas leyes comunitarias se conocen, como por ejemplo derecho a los extranjeros, por ejemplo acerca de la siega y la cosecha en el campo, acerca de qué sucede cuando el esposo de una mujer muere y no tienen hijos. Entonces, muchas leyes humanitarias que sirven para la disciplina de la gente. Y entonces, en medio de todo eso, hay una ley que defiende la justicia, ¿verdad? Que dice que es justo, y lo que básicamente habla es que habla de los jueces humanos en este texto, capítulo 25, versículo 1. Los jueces humanos, ¿qué tenía que suceder con los jueces humanos? ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían la obligación de declarar inocente al inocente y culpable al culpable, así de fácil. Eso era todo. Y para nosotros es algo lógico, ¿verdad? Eso debe ser así. No entiendo por qué la Biblia habla de algo que es lógico, pero eso sucedía. Ellos deberían declarar inocente al inocente y culpable al culpable. Imagínense que fuera lo contrario. Imagínense que tendría que declarar culpable al inocente o tendría que declarar inocente al culpable. Estamos hablando de la justificación y yo quiero que usted se quede con esta imagen, por favor, hasta el final, acerca de el inocente y el culpable, porque yo voy a hablar de esto. Miren, si fuera al contrario, hermanos, para nosotros hoy día no hay asombro sobre eso, porque usted ve los jueces o la justicia llena de injusticia. Aquí, las leyes son así. No es que el culpable va a ser declarado culpable siempre. No, más bien vemos las noticias y hablamos sobre eso y experimentamos cosas. Siempre los jueces dejan en libertad a los culpables porque tienen mayor posición económica, ¿verdad?
Y eso vemos, injusticia. Los culpables afuera. Y muchas veces los inocentes están adentro, ¿verdad? Al contrario de eso es lo que sucede hoy en día. Pero miren, hay algo que es mucho mayor que eso. No es porque nosotros podemos ver que la Biblia dice, hay que hacerlo así, pero la ley no lo hace así. El Estado no lo hace así. La justicia no lo hace así. Pero hay una cosa que es más profunda que todo esto, miren. Si nosotros vemos a la justicia actuar, decimos que alguien visiblemente culpable es declarado inocente. Esa declaración de inocente no le hace inocente al culpable, porque solamente es declarado inocente, pero no significa que es inocente. Imagínense si en el tiempo de Moisés, un juez, como habla acá el tribunal, declaraba inocente al culpable. Solamente le estaba declarando inocente, pero no significaba que era inocente. No le está haciendo inocente, solo le está declarando inocente. Grave eso, por favor. Hermanos, también quiero que pensemos en nuestra propia culpa. ¿Sí? Ya no el tribunal, no los jueces, sino nosotros acá, nuestra propia culpa. Miremos nuestra culpa. ¿Qué tendría que hacer el Señor con nosotros cuando pensamos en nuestra propia culpa? En mi culpa. ¿Cuál es la posición de Dios hacia mí al mirar que yo soy culpable de pecado? Dios tendría que declararme culpable totalmente. No porque Dios me va a hacer a mí culpable, sino porque ya yo soy culpable. Y somos culpables, tenemos esa culpa. Entonces, pero Él, hermanos, no solamente nos declara justos, y esa es la justificación, que siendo culpables nosotros, Dios no solo nos declara justos, sino que nos hace justos. ¿Sí? Significa que no tenemos culpa. Eso hace Dios. La ley dice, la ley te puede declarar inocente cuando eres culpable, pero no te hace inocente, sigue siendo culpable. Pero Dios nos declara inocentes siendo culpables, pero también nos hace inocentes siendo culpables. Qué lindo, ¿verdad? ¿No le llama la atención eso? Que Dios aquí al pecador lo declara y lo hace inocente. ¿Ya? Hermanos, la justificación es efectuada por medio de la fe. Pero no puede haber fe en alguien que no es regenerado. Hemos visto el proceso, ¿verdad? Es decir, yo no puedo tener fe sin antes haber sido declarado o antes haber sido cambiado a una nueva criatura. No es posible. Porque cuando yo tengo fe sin haber sido llamado, regenerado, significa que el don está en mí y no en Dios, como dice el catecismo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, como he dicho, la justificación es efectuada por medio de la fe, pero no puede haber fe en alguien que no es regenerado por el Espíritu de Dios. Y la regeneración se lleva a cabo en aquellos que son llamados y fueron elegidos antes de la fundación del mundo. El proceso otra vez. Yo soy justificado, pero
y desde luego soy justificado por la fe, pero antes de la fe tengo que haber sido ya salvado, llamado, regenerado, cambiado, y entonces allí Dios pone fe en mí. En la mañana una mujer me decía, hermano, yo quiero hacer la oración de fe, porque me ha nacido en el corazón hacer la oración de fe. ¡Qué lindo! A mí me gusta. ¿Sí? Entonces yo dije, yo le visito esta semana, porque vamos a hablar de eso. Pero hermanos, yo no puedo producir fe sin haber sido regenerado. Esa es la idea. Porque la fe viene como un resultado de haber sido regenerado. Igual la justificación. La justificación viene por la fe en Cristo después de haber sido regenerado. Por lo tanto, primero Cristo hizo algo en mi vida y entonces sucede varias cosas como hemos visto acá. La justificación es un acto, según el catecismo menor de Westminster mismo, pero no la confesión de fe, el catecismo, la 107 pregunta, es un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual Dios perdona todos nuestros pecados. Escuche bien, perdona todos nuestros pecados, nos declara y nos hace justos delante de sus ojos. Ahora, nuestra realidad, y eso es muy interesante, porque dice que la justificación es el acto de Dios donde Él, por su gracia, nos declara justos. ¿Ya? Nuestra realidad es que nosotros estamos mal delante de Dios. Tenemos un problema grande delante de Dios. Y somos privados de su gloria. Y eso lo dice el libro de Romanos, por ejemplo. Romanos capítulo, yo voy a buscar. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nuestra realidad es que estamos mal delante de Dios y somos privados de su gloria. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y ojo con esto, no consideramos la profundidad de este problema que tenemos. La gente no considera que este problema es realmente profundo. Ya hay dos realidades aquí. Por un lado, el pecado nuestro. Y por otro lado, la consecuencia de ese pecado. Por ese pecado viene Dios con ira, ¿verdad? Hablamos de la ira de Dios. Dos realidades hay. Entonces, miren, solo cuando nosotros vamos a entender la gracia y la convicción que recibimos de Dios, que somos los más grandes pecadores, solo cuando nosotros tenemos esa convicción de que soy un pecador, de que estoy contaminado, de que no puedo producir cosas buenas, solo en ese momento, entonces nosotros, cuando conocemos nuestra condición, vamos a entender la justificación. No antes. Somos llamados, regenerados, y entonces conocemos nuestra condición en ese momento. Soy el más grande pecador. Estoy contaminado. Y si no hay ese reconocimiento, no podemos entender la justificación. No podemos entender ese hecho, ese acto de Dios de declararnos justos a nosotros, siendo culpables, como vimos en Deuteronomio. Y el artículo nos dice, el artículo 1 que hemos leído, dice que no por algo obrado en o hecho por ellos. Usted y yo no podemos, otra vez, y siempre lo voy a repetir, usted lo sabe, lo sabemos de memoria, y siempre lo voy a repetir, y es lo que dice aquí, no por algo que yo haga, no por algo que yo haya obrado en mí mismo,
Yo no puedo producir algo bueno. La justificación no significa que yo debo convertirme en alguien bueno. No es que alguien se convierte en mejor y entonces allí es justificado, no. Porque si es así, si es que usted se propone a cambiar su vida y a ser mejor, y con eso pensar que es justificado, ahí hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque usted está confiando en usted mismo. Porque yo estoy confiando en mí mismo. Y cuando yo confío en mí mismo, usted, pongamos este caso, si yo voy a confiar en mí mismo, ustedes van a desconfiar de mí. ¿Sabe por qué? Porque yo confío en mi carne, estoy confiando en mi carne. Y mi carne es peligrosa. Y mi carne siempre va a querer hacer cosas negativas. Entonces usted no va a confiar en mí porque yo voy a confiar en mi carne y mi carne me lleva a pecar y a pecar y a pecar, ¿verdad? Ese es el tema, ese es el punto. Entonces, no es que yo me debo convertir en alguien bueno, santo y recto. Es al contrario, el pecador es justificado y en el mismo instante que es justificado, es declarado justo por Dios. Pero hay algo interesante aquí. Jorge Chancay es justificado. Y en ese mismo momento que es justificado, es declarado justo delante de Dios. Perdonados sus pecados. Dice, olvidados sus pecados. Pero, sin embargo, en ese mismo momento, sigo pecando. ¿Sí? Declarado justo, su pecado es olvidado, pero sigue pecando. Entonces, alguien me decía en una ocasión, entonces, podemos decir que no ha pasado nada en el hombre que es justificado, porque sigue siendo pecador y sigue siendo indigno. Porque ¿cómo es posible que siendo justificado, declarado justo, perdonado sus pecados, olvidado sus pecados, sigue siendo pecador e indigno? No es que no ha pasado nada. No. Mire, los verdaderos creyentes son santificados con la misma seguridad que son justificados. Es decir, que en el proceso de nuestra vida como hijos de Dios, en ese proceso de santificación, nosotros tenemos esos momentos, ¿verdad? Y en esos momentos de caída, de pecado, es cuando Dios nos está santificando más. Y de la misma manera como, tan cierto como es la santificación, donde Dios va haciéndonos crecer en ese proceso, aún con pecado, así mismo es la justificación. De esa misma manera, no cambia nada. Y por eso el apóstol o Hebreos nos manda, nos dirige hacia la santidad. Seguid la paz con todos, dice Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros somos declarados justos, pero seguimos pecando. Y ese pecado, que ya lo vemos diferente, ¿sí? Ya no es igual, ya lo vemos diferente. Ese pecado es el que nos lleva hacia la santidad, a crecer espiritualmente más y más. Ese es el pecado, es nuestro pecado mismo, porque ya lo reconocemos, ya lo identificamos y ya sabemos. Pero tampoco es como dije en la mañana, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a pedir perdón por los mismos pecados? Tampoco es así, ¿verdad? Que podemos pecar y ya luego pido perdón. Sino el hecho es cambiar. Después hablaremos, próxima semana, Dios mediante, o después de 2 semanas, sobre la santificación, específicamente sobre ese tema. Hermanos, la justificación no es un proceso. He dicho que la santificación va así como un proceso. La justificación no es un proceso, no, para nada. Es un acto aplicado sin demora al pecador que ha sido regenerado.
Otra vez, la justificación es un acto aplicado sin demora, es decir, en un momento, así, rápido, al pecador que ha sido regenerado. Usted fue regenerado, es justificado inmediatamente. No esperar 2 años, 6 meses para ser justificado después de la regeneración. No, en ese momento todo cambió totalmente. No hay algo diferente ahí. Volvemos a Deuteronomio 25:1, al mismo texto que hemos visto. El juez, según este versículo, leo otra vez, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. El juez tiene la obligación de absolver al justo y condenar al culpable. El juez no hace justo al justo. No, tampoco hace culpable al culpable, porque el culpable ya es culpable, no lo está haciendo culpable, como dije. Él solo lo declara así porque ya es culpable o ya es justo. Tanto la justificación, según este versículo, tanto la justificación como la condenación, porque dice que al culpable le declara culpable. Entonces, las dos cosas, justificación y condenación, son una declaración judicial, es decir, que tiene que ver con un juicio declarado. ¿Sí? Es un juicio declarado. Hay una diferencia entre, cuando vemos el proceso, cuando vemos esta cadena dorada de la redención, hay una diferencia entre la regeneración y la justificación. Mire, la regeneración instituye un cambio de naturaleza. ¿Sí? La regeneración instituye un cambio de naturaleza. Pero la justificación declara un cambio de condición. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Un cambio de condición, muerto a vida. ¿Sí? Cambio, la regeneración es un cambio de naturaleza. La naturaleza vieja y la nueva. Un nuevo hombre, nueva naturaleza. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Este es el misterio de la justificación. Es el misterio de la justificación. Dios hace lo que un juez humano no puede hacer. Él declara a los que son culpables, los declara justos y los hace justos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser justos siendo culpables? ¿Cómo nosotros llegamos a tener vida cuando estamos muertos en delitos y pecados? ¿Cómo es eso? Y el catecismo menciona una palabra que es muy importante para entender. Dice, sino que imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo. Esta palabra es muy importante, hermanos. Yo quiero que usted la memorice. Imputación. ¿Y qué es la imputación? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo es que Dios nos convierte a nosotros de culpables a justos? Por medio de la imputación. Y la imputación es la acción dada a favor de una persona. Es decir, que alguien recibe algo, nosotros recibimos. Esa es la imputación, que Dios nos imputa en nosotros. En otras palabras, que mi justicia la recibo no de mí mismo, sino de Jesús, del Señor. Viene de allá. Dios ha imputado en nosotros, ha puesto en nosotros algo que nosotros vamos a recibir, que recibimos la justicia de Cristo, por su gracia nada más. ¿Qué significa eso entonces, hermano? Significa que por la justicia de Cristo, es decir, que Él se puso en mi lugar, que Él tomó mi culpa,
que la culpa que a mí me correspondía pagar, Él la pagó. Por la justicia de Cristo, usted y yo somos libres de culpa. Esa es la imputación. Que por la justicia de Cristo, usted y yo somos libres de culpa. No tenemos culpa. Porque Cristo pagó su culpa, mi culpa. Porque Cristo cargó mi pecado. Entonces yo no voy a morir como Él. Qué bonito, ¿verdad? Imputación. Somos libres porque Cristo llevó mi culpa en la cruz. En otras palabras, eso significa, hermanos, que el Padre Dios consideró nuestra culpa como si fuera la culpa de Jesús. ¿Sí? Él cargó el libro de Isaías, a las 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él puso nuestra culpa como si fuera la culpa de Jesús. Eso significa que en el mismo instante que nosotros somos justificados, somos declarados legalmente sin pecado, sin culpa, sin castigo futuro. Ya no vamos a ser castigados. Pero esta declaración no depende de nada que el hombre haga. Mire el artículo 3, por favor. Vamos al artículo 3. Cristo, por su obediencia y muerte, canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son de esta manera justificados. Él llevó mi culpa, tomó mi lugar. Y de esa manera yo quedé sin culpa. E hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia del Padre. Es decir, satisfizo a Dios, porque Dios requería un sustituto, requería a alguien que pague la culpa mía. Y la justicia de Cristo satisfizo la justicia de Dios, del Padre. Sin embargo, puesto que Cristo fue entregado por el Padre, puesto que su obediencia y satisfacción fue aceptada en vez de ellos, o sea, porque nosotros no podíamos, pero la justicia o la vida de Cristo fue aceptada a cambio de la nuestra. Y ambos gratuitamente, no por cosa alguna que haya en ellos. Otra vez, y siempre va a repetir el catecismo lo mismo. No por cosa alguna que haya en nosotros, porque podemos engrandecernos pensando que nosotros podemos hacerlo. Entonces, su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia sean glorificadas en la justicia de los pecadores. El único fundamento para nuestra justificación es la obediencia de Cristo. ¿Sí? Que Él quiso llevar nuestra culpa. Y porque Él quiso llevar nuestra culpa, usted y yo somos justificados. No dejó que nosotros pagáramos el precio del pecado. Porque eso me iba a satisfacer a Dios. ¿Verdad? Hermanos, para pensar en esta pregunta, y yo sé que usted tiene la respuesta, pero si nosotros fuimos elegidos, volvamos a la elección, si nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo,
¿Cuándo fuimos justificados? ¿En qué momento? ¿En qué momento llegó este hecho de ser declarados justos delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Qué piensan ustedes? Antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. Pero ¿cuándo fuimos declarados justos? ¿Cuándo fuimos justificados? ¿En qué momento de nuestra vida? Hay algunas posiciones sobre esto, ¿no? Hay algunos que dicen que... No, quiero escucharles a ustedes. ¿Qué piensa Jocelyn? A ver, vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuándo somos justificados? Dice Jocelyn, cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué piensa Irán? Lo mismo. ¿Ya? Ok. Ya en el momento que Jesús murió en la cruz, nosotros somos justificados. Melanie. Ah, ya. Helen. ¿Ya? Ahora, hombres. Manulio. Vamos a la sabiduría. ¿Vale? Hemos hablado un poco de la elección, luego el llamado. Ahí fue llamado la elección. Entonces, yo creo que para mí, no sé si creo que no somos comunicados cuando no somos Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió porque se va de todos, que hay elegidos, no elegidos. Ok, muy bien. No somos llamados, no somos justificados cuando Él murió, dice usted. No. Okay. Javier. Hemos leído el artículo 3. Ajá. Cristo con su obediencia y muerte canceló completamente todas las deudas que son de esta manera justificados. Podríamos pensar que con la muerte de Jesús hemos sido justificados. Pero ¿qué pasa a todos aquellos que estuvieron antes de la muerte de Jesús? ¿Ya? Ok. Interesante, ¿no? ¿Alguien más? ¿Tiene otra opinión? ¿Mano Severo, usted? Ahí está la sabiduría. Claro, podemos hablar de y esto está también claro que todo es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y por una parte podemos decir, sí, en su muerte, pero sobre todo en su resurrección, porque creo que es claro que es su muerte, pero si no hubiese visto la resurrección, realmente de nada serviría. Entonces yo creo que su resurrección. ¿Ya? Muy bien. Cruz. Ya, te adelantaste. Muy bien, muy bien, Cruz. Número 4. Vean el artículo 4, por favor. Dale. Oye. Dios deseará determinar como que decretó justificar todos los elegidos y
y resucitó para justificación. Sin embargo, los elegidos no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo y su debido tiempo. Muy claro, ¿verdad? ¿Sí? Porque hermano Julio habló del llamado, ¿verdad? Mire, ¿cuándo nosotros somos llamados? No somos llamados en la eternidad, no somos llamados cuando Cristo murió. No somos llamados hace 200 años atrás, ni 500 años atrás en la Reforma. Sino que en el tiempo, ¿sí? Y eso lo dice el capítulo 10 también, que habla sobre el llamado. En el tiempo Dios llama a sus elegidos. En el tiempo Dios va a justificar a sus elegidos. Aquellos que son llamados son justificados. Yo les dije que ese proceso llamado, regeneración, fe, justificación, adopción es en el mismo momento, todo, ¿sí? Todo. Y empieza con el llamado eficazmente. En el momento que usted es llamado eficazmente por Dios, en ese mismo momento su vida es cambiada en su totalidad y usted es justificado. Puede ser 2020, 2015, 2010, no sé, cuando usted fue llamado eficazmente, tocado eficazmente por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, el artículo 4 lo dice muy claramente. Por eso hay que distinguir un poquito entre el decreto de Dios y la ejecución de ese decreto. El decreto es: somos elegidos y a los elegidos los va a justificar. Seguro, ese es el decreto. Pero fue ejecutado ese decreto en el día que usted fue convertido al Evangelio. ¿Sí? Hermanos, yo creo que es importante este tipo de temas. Recordarlo, porque yo sé que muchos ya es claro. Es importantísimo. De esta manera podemos alimentarnos y es una manera también de entender nuestro proceso hacia la glorificación, proceso de santificación, porque pasamos toda la vida y en el camino encontramos muchas cosas. Pero cuando nosotros vamos a meditar cada vez en estas cosas, estoy seguro, estoy convencido que vamos a entender también más y más